Este es un tema que podría dar para ampliarlo en unos niveles pues grandísimos, y empezaría por cuestionar, si ustedes no lo han hecho antes, qué es ser adulto, qué se supone que es ser adulto y cómo podemos empezar a definir a qué edad me convierto yo en adulto o qué características debería yo tener como adulto para definirme de esa manera. Y no sé, cómo les digo, si alguno de ustedes tiene una definición o lo ha buscado alguna vez o lo ha indagado. Y recuerden que desde mi punto de vista todo se trata de indagar, justamente de cuestionar esas creencias o esos paradigmas con los que vemos el mundo, para a partir de ahí poderlo reestructurar. Y hasta el momento yo nunca me había cuestionado, ok, ¿qué se trata ser adulto? ¿Qué características se supone que debo tener? Y miren que cuando uno busca la definición de adulto, por lo menos en Google a primera vista, la primera que sale dice que ha pasado la adolescencia y ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental. ¿Ok? Supuestamente, por lo menos según Google, el ser adulto es eso, que hemos llegado a una etapa de desarrollo físico y mental. También nos cuenta que ha pasado la adolescencia, y hace poco no hemos cuestionado lo profundo que puede significar la palabra adolescencia. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de la palabra adolescencia? Pues adolescencia viene de adolecer, de aquello que nos duele. Viene de cómo nos duele esa etapa de la vida, y por eso le decimos adolescentes, a aquel que le está doliendo la vida. Y de esta manera vamos yéndonos más para atrás y vamos llegando como a la infancia. Y al igual que hace 8 días vamos a hablar un poquito de qué es esto que empieza a ocurrir en la etapa del desarrollo para llegar a esta supuesta edad de adultos, donde según Google la etapa del desarrollo como que llega a un punto en donde ya nos podemos etiquetar como adultos. Voy a compartirles pantalla para que quede un poco más claro esto de lo cual les quiero hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las heridas de la infancia, porque están justamente muy relacionadas con esos supuestos adultos funcionales que somos, pero que dependiendo de esas heridas que tenemos en algún momento y dependiendo de los diferentes estímulos del contexto, de lo que nos hace al de al lado, o de lo que nos pasa en el trabajo, o de lo que nos pasa con la pareja, se nos activan determinados mecanismos y nos comportamos de manera de niños. ¿O quién de aquí no ha hecho una pataleta siendo adulto? ¿O quién de aquí no ha tenido esas peleas que uno dice al otro día, yo qué hice, yo cómo le respondí así, o yo por qué me comporté de tal manera? Y viene todo este arrepentimiento. ¿O a ninguno le ha pasado en su vida adulta? ¿Lo ven? Entonces, la intención es que empecemos a mirar por qué nos ocurren esos comportamientos sin siquiera darnos cuenta, entrando en lo que a mí me gusta denominar el piloto automático, porque es que las cosas pasan de un momento a otro y es al otro día que decimos, caramba, ¿yo qué hice? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos comportamientos, o como realmente me gusta llamarlos, mecanismos de defensa? Estos mecanismos de defensa vienen a darse o a desarrollarse en la etapa del desarrollo infantil. Son heridas emocionales que se causan en nosotros en determinadas fases o etapas de cuando somos niños. Y como pueden ver en pantalla, tengo 5 de estas grandes heridas, las cuales son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. 5 heridas que se dan en diferentes etapas del desarrollo, como les voy a explicar ahorita, y que determinan la manera como nos defendemos de esos ataques, entre comillas, del contexto. Que mi pareja hizo tal cosa, no bajó la tapa al inodoro y yo me sentí súper ofendida. Bueno, ¿y por qué te sientes ofendida? Que no dejaron las ollas donde a mí me gusta que las dejen, o que me subió el volumen de la voz, o que me dejó plantada, o que no me contesta, o que no me escribe. Todas esas situaciones a las cuales nos sentimos de alguna manera atacados u ofendidos vienen o están relacionados con una de estas heridas. Por lo tanto, dependiendo de la herida, vamos a tener un tipo de reacción. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Todos presentamos estas 5 heridas. Todos, no hay excepción. Lo que ocurre es que en cada uno de nosotros una de ellas es más predominante que las demás. Pero en mí está el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Lo que pasa
y ya les contaré con más detalle, es que en mí la de abandono es la más marcada, porque en una etapa de mi desarrollo infantil fue lo que más impacto tuvo en mí, pero las demás también están. Y dependiendo de esto, como pueden ver, va a haber unos mecanismos. Pueda que cuando me enfrente a determinada situación que no me gusta, tome la decisión de escapar, de evadir. Ay, no me molestes, yo no quiero problemas ahorita y me voy. Y no asumo la responsabilidad de, por ejemplo, hablar con la persona con la que me siento ofendido. O por el contrario, genero mecanismos de defensa de dependencia. No, tienes toda la razón, pero no te vayas, no me dejes, yo hago lo que tú quieras, yo cambio por ti, pero esto tiene que funcionar. Entonces generamos una dependencia o codependencia a las personas o a las sustancias o a las diferentes situaciones. O por el contrario, masoquismo, en donde ejemplos puntuales hay maltrato físico incluso en el hogar o en la pareja y la persona no es capaz de tomar acción y de salirse de ese contexto que le está haciendo daño. Las adicciones también son un ejemplo de masoquismo. Sabemos que nos estamos haciendo daño, pero aún así preferimos estar ahí para sentir cierta seguridad. Otra, el control. Queremos que todo esté como a nosotros nos gusta y que las personas actúen como a nosotros nos gusta. Y es que las cosas tienen un orden y un lugar y es que yo lo dejé ahí, entonces no me lo toquen porque yo quiero que eso esté ahí. Y empezamos a controlar las situaciones y empezamos a controlar las personas. Y por último, la rigidez. Las cosas no pueden ser de otra manera. Yo quiero que sea así, tiene que ser así y no cedo ante las diferentes situaciones ni ante las conversaciones. Me convierto en una persona estructuradamente rígida y no permito la flexibilidad en las diferentes situaciones. ¿Les suena alguna de estas en sus propios comportamientos? Porque esa es la idea. Que se autocuestionen, que se observen, que se miren y a partir de aquí cada uno allá diga, uy, pucha, yo como que sí tengo un poquito de esto, un poquito de esta otra y desde ahí, ¿qué vamos a poder lograr? Lo que siempre les he dicho, transformarnos. Porque al darnos cuenta si alguna de estas características hace parte de nosotros, desde el amor propio, desde la humildad y desde la aceptación, vamos a poder cambiarlo si así lo deseamos para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué mecanismos se activan en cada uno de ustedes cuando algo en su vida no les gusta? Cuando algo pasa, ¿cuál de estos 5 utilizan por lo general o con mayor frecuencia o de manera más fuerte para tratar de solucionar X situación? Yo por lo general, y especialmente antes, usaba mucho el escape, el evadir y el evadirme. No me gustaba hacer frente, y lo acepto, aún no me gusta. Y acá mi pareja lo sabe, acá yo ya no puedo echar cuentos porque está ella y es testigo de todo. A mí no me gusta confrontar, a mí no me gusta quejarme, a mí no me gusta armar enredos, yo soy más bien como bajo perfil, pero hoy en día lo hago de una manera un poco, por lo menos creo yo, más consciente. Antes sí era como mecanismo de defensa para simplemente no hacerme responsable de mí mismo y por lo tanto de lo que me rodea. Entonces, desde acá es que empezamos a darnos cuenta que somos como niños heridos actuando o jugando a ser adultos, me gusta a mí decir. Porque, créanme, yo todavía hago pataletas y todavía hay días que me levanto por el lado que no es de la cama y, mejor dicho, como un niño chiquito. Y es que ando de mal genio y tengo derecho y no me molesten y punto. Ah, ¿no les ha pasado? Y pues yo ya 40 años, imagínense, como un niño chiquito. Aquí es que yo empiezo a desarrollar este tema y hoy les voy a explicar entonces de qué se tratan estas heridas para que una vez más, como les digo, miren en qué se identifican, cómo podemos entonces empezar a entenderlas para que transforme cada uno esos mecanismos de defensa por conciencia, por maneras diferentes de enfrentar las situaciones de la vida. Entonces les repito, las 5 heridas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y como pueden ver, a cada herida le corresponde ese mecanismo de defensa que les mencioné. Si yo tengo una herida de rechazo, lo más común es que yo escape, que yo evada las situaciones, que yo no me responsabilice y no dé la cara. Pero si tengo una de abandono, ahí es cuando yo genero dependencias. Y estas 2 que les acabo de decir son las mías, son las más marcadas en mi historia y en mi vida de adulto. ¿Cuáles son las de ustedes? La tercera es humillación. Y es en esta que se da por lo general el masoquismo, el autoinfligirnos daño y el permitir que otros nos hagan daño. La cuarta es la traición y le corresponde el control. Por lo tanto, si eres una persona muy controladora, es muy posible que en ti haya una herida de infancia relacionada a la traición. Y por último, la injusticia, que es la que está relacionada a la rigidez. Entonces,
A partir de acá podemos empezar a reflejarnos en estas diferentes heridas para entendernos, conocernos y desde ese autoconocimiento, como les decía, buscar maneras de sanarnos un poco, de con amor propio como que echarnos cremita en la herida para que cuando nuevamente, porque siempre va a ocurrir, el contexto de alguna manera nos toque la herida no duela tanto y en lugar de gritar y sobreexaltarnos y reaccionar, podamos actuar desde la conciencia y mejorar así todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, está esta herida de rechazo que, como les comentaba, siempre estuvo muy marcada en mí. Esta herida se da entre los 0 y el primer año de edad del niño, del bebé, y por lo general también ocurre, por ejemplo, cuando hay un embarazo no deseado. Mamá y papá estuvieron por ahí como que sin planearlo y embarazo, y no deseaban ese hijo. Ahí se puede estar creando esta herida de rechazo. O mamá está ya embarazada y se arrepiente, ¿sí? Y piensa en hacer lo que ya sabemos, pero sí, pero no, lo dudan, no están seguros de tener ese hijo, lo están rechazando. O mamá sí lo quiere, pero papá no. O papá sí lo quiere, pero mamá no. Por algún lado no se desea que esta persona venga al mundo. Y esto genera rechazo. O el niño ya viene, pero fue porque nos tocó y en todo momento estamos como rechazando esa relación con él y no dándole lo que merece. Por lo tanto, esta persona, esta nueva criatura, este nuevo ser, se va a sentir no aceptado, se va a sentir indigno del amor de sus cuidadores, de sus padres, y se va a sentir incomprendido y no merecedor, que no vale, que está desvalorizado. Y por sentir ese rechazo, el reflejo natural es: me voy, yo acá no soy bienvenido, por lo tanto, yo prefiero escaparme, porque acá no me quieren. Si ustedes en su historia, en sus procesos de autoconocimiento, en investigar en su familia cómo fue el embarazo y demás, descubren cómo fue esta herida, ¿qué van a hacer? Empezar a valorarse. Eso es lo primero, a darse amor propio, a consentirte, a reconocerse lo importante que eres y amarte de manera desmedida, a darte muchísimo amor propio para que tu autoestima y tu confianza surjan, crezcan, se empoderen en ti. Porque de esta manera es que vas a poder sanar este tipo de heridas. Entonces vas a trabajar en ti, vas a hacer un diario donde te vas a hablar a ti misma, vas a ir a comer helado sola, aunque te dé miedo, y te vas a amar ahí, vas a hablar contigo y te vas a querer, vas a darte una cita romántica, no tengo ni idea. Lo que a ustedes se les ocurra que les signifique amor propio va a ayudar a sanar esta herida de infancia, herida de abandono. La segunda que les comenté, muy marcada en mí. En mi caso es porque mis papás, porque se encontraban trabajando, no estaban ausentes, porque estaban ocupados trabajando, no por malos ni mucho menos, pero no estuvieron. Entonces hubo una profunda soledad en mi infancia. Y como pueden ver, esta herida se da entre los 0 y los 3 años de edad. Y justamente ahí papá y mamá en mi caso no estuvieron. A mí me crió la señora del aseo o la empleada o la nana, le dicen en algunas otras partes, pero papá y mamá no estaban. Por lo tanto, como les decía, esa sensación de soledad profunda, y me acuerdo de algunas cosas, estuvo en mí. Y por lo tanto, desde esa soledad y al no estar esos cuidadores, se crea muchísima inseguridad. Porque no hay una guía, no hay un acompañamiento a este niño. Y por lo tanto, también se crea muchísimo miedo. Y no sé si lo sepan, pero yo doy mi testimonio de vida en algunos sitios públicamente y siempre digo que lo que más caracterizó toda mi vida fue el miedo. Y es debido a esta herida de infancia. Y veo que por ahí se empiezan a identificar. Y de eso se trata, empezar a darnos cuenta. Y si tengo miedo y me siento inseguro y estoy solo y no hay cuidadores, ¿qué también va a pasar? Confusión total de qué es esta vaina a la que hemos venido. ¿Qué es el mundo? ¿Yo quién soy? ¿Yo para dónde voy? Estoy perdido, no entiendo. Todo me da miedo. ¿Qué es esta gente? ¿Quién es esta otra? ¿El colegio? ¿Cómo así? Para mí fue terrible. Y también, por lo tanto, me siento desvalorizado. Pero a diferencia de la herida anterior, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se genera dependencia. Y como les decía al inicio, no solo las relaciones, aunque es la más común. Entonces caemos en relaciones tóxicas que, aunque nos tratan como los perros, seguimos ahí agarrados: no me dejes, yo te amo, tú eres lo mejor que me ha pasado, cuando no es verdad, no es verdad. Simplemente me da miedo perderte, me da miedo quedarme sin ti, me da miedo y yo dependo de ti. Entonces ahí no solo las relaciones, también a las sustancias. Aquí nacen todas las adicciones: el cigarrillo, el trago, las drogas, el alcohol, porque nos volvemos dependientes.
Para esta herida de abandono, ¿qué debemos hacer? Todo lo opuesto a esa dependencia. Aprender a ser independientes. Miren, yo no salía a la vuelta de la esquina si no era con un amigo, o con mi mamá, o con mi papá, o con mi novia. Nunca estuve sin pareja, por lo que les contaba. Lo que me tocó a mí aprender a estar solo. Que en otras palabras fue aprender a estar conmigo mismo, porque no me gustaba. Y para eso, en mi caso, llegó mágicamente y perfectamente nuestra querida pandemia. Yo vivía solo, Vanessa no existía y me encerraron. Y ahí aproveché y dije, pues voy a aprovechar para estar solo, sin parejas, sin cuentos, sin restriegues, como le digan en sus países, sin machuques, sin nada. Encerrado, juiciosito, solo, en un proceso de autoconocimiento profundo para aprender a ser independiente, porque yo tenía muchas dependencias. Ahí dejé de tomar, dejé de fumar, dejé los vicios, dejé todo. Bajé de peso, todo, cresta, marca, ahí pasó todo. ¿Cómo? Teniendo tiempo de calidad y dándome mucho amor propio para que mi autoestima, como les contaba, empezara a subir, porque es que yo no me amaba realmente. Y a partir de ahí entonces se trabaja en el autocuidado. Y el autocuidado abarca todo. Me gusta cómo me veo al espejo. Si no me gusta, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hábitos tengo? ¿Me peino? Pues ustedes que pueden, porque yo no. Pero entonces, ¿qué me tocó a mí? Aceptar mi calvicie, porque es que yo peleaba con eso. Entonces andaba con cachucha, con gorro, con pasamontañas, por debajo del techo. No, hombre. Pero si no tiene solución, ¿yo para qué peleo con eso? Venga, más bien, me miro, me acepto y me amo. Es una cualidad mía, no un defecto. Hoy en día me gusta y con Vanessa molestamos, ¿sí? El Jason Statham colombiano. Ni más faltaba. Hasta le pongo humor a la cosa, porque es que soy yo, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente herida, que es la de humillación. Como les dije, todos las tenemos y esta también está en mí. Esta también tiene que ver con la vergüenza. Qué pena tal cosa que nos pasó de niños, ¿ya? Y es cuando los cambios físicos del cuerpo ocurren y cuando empieza toda la sexualidad a desarrollarse. Esta pasa por lo general de 1 año a los 3 años. Un ejemplo sencillo, que el niño se orinó en la cama o en los pantalones y mamá y papá, usted ya está muy grande para eso, debería darle vergüenza, ¿le suena? Pues ese niño siente pena de su propio cuerpo. Cuando fue un accidente, a cualquiera le pasa. O el niño está explorando la sexualidad, sus órganos sexuales, sus partes íntimas y de pronto se toca o un roce o se excita, lo que sea. Y lo mismo, los papás reaccionando, debería darle pena, mire, tápese. Este tipo de reacciones generan esa vergüenza, generan esa culpa, esa pena en el infante. Y otro punto son las comparaciones. ¿Por qué usted no puede ser como su hermano? Mire, como su hermana sí es juiciosa, pero como el niño del vecino sí ayuda a la casa. Esas comparaciones también te hacen sentir pena de que tú eres menos. ¿Y qué ocurre aquí? El masoquismo. ¿Por qué? Porque es que yo quiero llamar la atención. Yo quiero que me amen. Yo quiero ser como el del vecino. Yo quiero sentirme igual. Entonces yo llamo la atención y sin importar que me traten mal, yo sigo estando ahí. Y eso es muy doloroso. Esta herida es bien dolorosa, como todas. ¿Cómo la vamos a trabajar? Hay que empezar a perdonar. Y no solo a nosotros mismos, sino a esos cuidadores, entendiendo que ellos también están heridos y que todos hacemos lo mejor que podemos de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos. Nos guste o no, eso fue lo que nos pudieron dar desde su amor. Todos somos ignorantes en algún nivel. Por lo tanto, hay que perdonar y dejar atrás aquello que ya no podemos seguir cargando. Y a partir de ahí, vamos a autovalorarnos, vamos a perdonarnos y vamos a entender todo el valor que tenemos. ¿Para qué? Para aprender a poner límites sanos, incluso a nuestra familia y a aquellos que están cerca de nosotros. Y eso se hace con la autoestima y con el autocuidado, con el amor propio. Sanando de esta manera, créanme que como lo hablábamos, todo se va a ir como integrando. Dense cuenta que todas estas heridas tienen relación y todas al final se trata de amarnos a nosotros mismos. Y ahora hablemos un poco de la traición. Y esto ocurre cuando el niño se siente decepcionado. Ejemplos. Dale, hijo, cuando llegue a la casa de trabajar, te prometo que jugamos. Y papá llegó y nunca jugó con el niño. ¡Ah! ¡Qué decepción! Mi papá me prometió que iba a jugar conmigo y no jugó. Me siento traicionado. O mamá también le promete un regalo de Navidad. Dale, hijo, en diciembre miramos si te compramos el celular que quieres. Y abrimos el paquete, unas medias. ¡Qué decepción! Pues es que uno es un niño. Uno de adulto ya lo entiende, pero un niño no lo entiende. Y siente esa traición de aquellos que son sus roles o modelos a seguir. Y entonces se genera la desconfianza. ¡Ey, pero si mi papá
el más cercano me prometió algo y no me cumplió, ¿yo cómo puedo confiar en el mundo? No puedo. El mundo es injusto, esto no, me siento traicionado. Y por lo tanto empiezo a envidiar a aquellos que supuestamente yo veo sí les cumplen. Ay, pero es que los papás de Paquito sí son como yo quisiera y los míos no. Y esto genera inseguridad y esto también genera que yo no me sienta digno y amado. Y entonces, ¿qué hago? Controlar. Empiezo a controlar. Oiga, pero mi papá me prometió otra vez y no ha llegado. Mire, son las 6. ¿Será que esta vez sí? ¿Y será que mi mamá escondió el regalo entonces en otra parte? Entonces yo empiezo a controlar mi ambiente para también sentir esa necesidad de amarme, para no sentirme traicionado y sentir que merezco. Y entonces, ¿cómo trabajamos este tipo de heridas? Justamente trabajando el merecimiento. Yo merezco porque yo valgo. Y esto se hace en primera instancia, como todo, conmigo mismo, dándome a mí mismo, dándome amor. Y el más importante, para atarlo al ejemplo que les di, cumpliéndome a mí mismo. Uy, eso sí que es difícil. No, que mañana empiezo el gimnasio. Y no lo empiezo. Que mañana sí empiezo la dieta. Y no la empiezo. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplirnos a nosotros mismos? Pero cuando es a los demás, ahí sí aparecemos y ahí sí estamos. Hay que empezar a cumplirnos a nosotros mismos. Porque ese es el primer punto para sanar esta herida. Ese es el primer paso real para el amor propio. El cumplirnos, porque además a partir de ahí voy a empezar a confiar en mí mismo. Es que yo no confiaba en mí. Y entonces me empiezo a tratar con paciencia, con tolerancia, con amor. Y a partir de hacerlo conmigo, también con los demás. Y empiezo a confiar en otros y aprendo a delegar funciones, no solo en el trabajo, sino en la casa y en la vida en general. Y empiezo a tolerarlos, porque una persona controladora, por lo general, es súper impaciente con otros. Pero ¿por qué no hacen las cosas bien y no las hacen a la velocidad que yo quiero? Ya les he dicho 400 veces que eso se hace. Paciencia con aquellos que nos rodean, ¿ven? La de injusticia es muy relacionado con lo que les contaba anteriormente, que algo pasa con nuestros cuidadores entre los 4 a los 6 años que consideramos injusto. Otro ejemplo, a mi hermano le dan el iPhone 14 y a mí me dan el 11. No es justo, y porque a él le van a dar el que yo quería o el que es mejor, y por lo tanto siento la injusticia. Entonces se generan estos desbalances de importancia, de autoexigencia y de autocrítico. Debe ser que es que yo no soy tan importante como mi hermano. O debe ser que es que el bobo de al lado sí merece el ascenso y yo no. Y entonces empiezo a autocriticarme. Yo como soy de tonto, es que yo siempre la embarro, es que por eso es que no me gano nada, como el de al lado sí. Y entonces me convierto en rígido y en insensible y ando todo el tiempo tieso, completamente inamovible. Y es porque se dio esta herida. ¿Cómo la vamos a trabajar? Flexibilidad. Aprendiendo a soltar y a ser tolerantes y al igual que la anterior, confiando. Si al de al lado le dieron el ascenso y a mí no, hombre, confíe que pues ese puesto es para el de al lado por algo. Usted céntrese en usted, trabaje en usted, ámese usted, suelte. No se preocupe que la vida nos sostiene a todos. Y desde ahí yo confío, suelto, me relajo y permito que el mundo, las cosas, Dios, el universo, como cada uno lo llame o en lo que crean, se despliegue. Entonces, como les decía, dense cuenta como todas se integran, todas nos dan un mapa, todas nos dan unos puntos a trabajar. Y todas, si yo las resumiera en un gran mapa, se enfocan o se basan en el amor propio, en conocerme, entenderme y apachicharme, darme un abrazo y decirme, hey, ya está bien. Ya puedes empezar a sanar. Entonces, como pueden ver, yo empiezo a reconocer, a perdonar, a sanar y a integrar todo para de ese modo sí poder avanzar. Porque de lo contrario, seguirá pasando lo que hablábamos al principio, que cualquiera o algo pasa en el contexto, o el de al lado me cierra manejando, o el de la cola en el banco se me adelanta, lo que sea, y reaccionamos de manera contraproducente. Y eso no nos permite realmente que todo nuestro potencial se expanda, que seamos realmente adultos funcionales. Y esto que acabo de decir sí es para mí la definición de ser adulto, no la que nos decía Google que no sé qué etapa del desarrollo y que la mente, no. Para mí se trata
de ninguna edad, sino simplemente ser seres funcionales. ¿Con quién? Con nosotros mismos en primera instancia. Que yo esté en paz conmigo mismo, que yo me ame a mí mismo, que yo esté tranquilo conmigo mismo, que yo no esté en el conflicto conmigo mismo. Y a partir de ahí entonces también empiezo a hacerlo con demás y funciono. Tanto a nivel de relaciones como a nivel de finanzas, como a nivel de XXX, todas las áreas de nuestra vida. Y si las diferentes áreas de mi vida funcionan, pues estoy siendo un adulto funcional. Para mí por ahí va más la vaina. ¿Soy realmente feliz como adulto? O más bien, cada vez que medio me dicen algo, estoy como haciendo pataletas, como les decía al inicio. Y repito, esto no quiere decir que la vida siga como siempre trayendo altibajos. Siempre los va a haber. Para mí el punto es cómo actúo y qué decisiones tomo cuando la vida hace eso. ¿Cómo me comporto frente a esos diferentes altibajos que nos va presentando la vida? Miren, el desarrollo personal o la transformación solo tiene dos caminos. Y queramos o no, nos vamos a transformar. Y lo vamos a hacer o a los palazos o desde la conciencia, haciéndolo de manera justamente consciente. Y cada quien decide. Si no somos conscientes, a los palazos la vida nos transforma. Sí o sí nos vamos a transformar. Cuando nos volvemos en el observador me refiero a la conciencia que realmente somos. Y aprendemos a autoobservarnos para identificar todos esos comportamientos que están en nosotros y darnos cuenta cuando ocurren de, ay, pucha, a mí como esto porque me duele, esto porque me ocurre, esto porque no sé qué. Cuando empezamos a vivir desde esa conciencia, se da esa transformación consciente. Mucha gente a veces me pregunta, Andrés, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para transformarme? ¿Qué es lo que...? Nada más que darte cuenta. Nada más. Lo demás son agregados y que la herramienta y que el eneagrama. Sí, eso está muy bien. Esos son extras. Pero solo con el hecho de darte cuenta ya te estás transformando, porque estás dejando lo inconsciente a lo consciente. Te estás dando cuenta. Ese paso ya es gigante. Hay personas que nunca se dan cuenta de muchas cosas y hay muchas cosas que nunca nos daremos cuenta. Entonces se trata simplemente de ser conscientes. ¿Y saben qué empieza a pasar cuando esto ocurre? Cuando empezamos a sanar estas heridas y a transformarnos desde la conciencia, que nos convertimos no en adultos funcionales, sí también, pero no, ¿saben cómo me gusta verlo a mí? Nos convertimos en niños sanos. La vida, el mundo, por más adultos o viejos que estemos, se convierte nuevamente en un salón de juegos. La vida se vuelve de otro color y empezamos a disfrutar realmente de todos los acontecimientos. ¿O ustedes qué creen que yo estoy haciendo acá con estos super audífonos y este micrófono y que las luces? Estoy jugando, nada más. La vida no es tan seria como quieren hacernos creer. La vida es un juego espectacularmente hermoso cuando aprendemos a sanarnos. Y cuando empezamos a vivir la vida como niños chiquitos, es que realmente toma sentido. Como decían por ahí, el mundo de los cielos será de los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Les suena? ¿Ven? Entonces, también leía yo por ahí alguna vez que no se trata de encontrar a alguien para envejecer juntos. No, se trata de encontrar a alguien con quien ser niños juntos. Porque cuando somos niños, ¿saben qué pasa? Sanos, recuperamos la inocencia. Y para mí, desde la inocencia es que realmente disfrutamos la vida, porque ya no andamos prevenidos. Y por ejemplo, cuando conocemos a alguien, estamos abiertos a todo lo que pueda ocurrir. Pero antes, con la herida abierta, ¿qué pasaba? ¿Y qué tal que me sea infiel? ¿Y qué tal que me engañe? ¿Y qué tal que me deje? Y entonces yo le esculco y entonces, claro, pues es que me estoy relacionando desde mis carencias y desde mis heridas. Pero cuando yo recupero mi inocencia porque estoy sano, bienvenido aquel que tenga que venir. ¿Han visto qué pasa cuando un niño se cae? Él no deja de jugar por más que le haya dolido. O cuando lo hieren, él perdona y él sigue con su vida. Y que fue al parque y cayó un aguacero y diluvió, pues mejor. Cambio de adultos, corran todos que es que nos vamos a mojar. Escóndanse. ¿Qué pasó con esa pasión por la vida? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que nos hirieron. Y nos quedamos viviendo desde la herida. Por lo tanto, eso es lo que más les quiero dejar. Sánense a sí mismos desde el amor propio y créanme que con lo que les dije hoy es más que suficiente. No necesitan un montón de cosas más que amarse a ustedes mismos para recuperar esa inocencia y empezar a vivir la vida como niños chiquitos.
Vayan al cine, cómprense unas crispetas gigantes, una paleta inmensa, yo qué sé, láncense en una una piscina de pelotas, tantas cosas que uno hacía de niño y por qué de adulto no. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a cine solos? ¿Cuándo fue la última vez? No sé, ¿qué les gustaba hacer de niños? Que jugaron a escondidas. Nosotros acá en la casa jugamos a escondidas con el perro y nos reímos y saltamos y brincamos, porque para mí, repito, ahí está la magia de la vida, en esas cosas sencillas pero que disfrutamos con pasión como cuando éramos niños. Y entonces, para mí, ahí es que realmente estamos siendo adultos funcionales, cuando estamos simplemente gozándonos la vida, cuando estamos simplemente disfrutando de todas las experiencias que nos llegan, incluso, y repito la parte más difícil, aquellas que no nos gustan tanto, como cuando el niño va al parque y está lloviendo. Vale, hay días que los días no son tan soleados como quisiéramos. Pues igual hay que disfrutárnoslos, porque eso hace parte de la vida. Por eso es tan importante ser como niños. Porque es que hoy en día como que se ha vuelto raro realmente ser felices. Y a veces, no sé, qué bonito. Yo a Vanessa a veces le digo en pleno hilera del supermercado, que ponen vallenato acá en Colombia, yo no sé por qué. Amor, venga, bailamos acá en la mitad del supermercado porque por algo ponen vallenato acá, eso es para bailar. A ella le da risa y le da pena. Yo, venga, bailamos. Como niños, insisto. Entonces, esa es mi gran invitación en este episodio. Que nos miremos a nosotros mismos, que evaluemos qué nos está doliendo, que en el día a día estemos atentos a qué nos duele, qué nos incomoda, qué no nos gusta de nuestra realidad. Y ahí aprovechemos para preguntarnos, ok, de estas 5 heridas, ¿cuál puede ser? Y hago los ejercicios. Me amo, me cuido, me sano y me expando como un niño chiquito que ama a todo el mundo. Todo se trata de amarnos a nosotros mismos. Si yo me amo a mí mismo, yo no tengo por qué estar haciéndole daño al de al lado, ni envidiando al otro, ni nada. Yo estoy centrado desde el amor en mí y por lo tanto amo a los demás. ¿Se imaginan donde cada uno de nosotros hiciera eso? Donde cada uno de nosotros se centrara en amarse a sí mismo. ¿Cómo sería el mundo en el que vivimos? Pero amarnos de verdad, no desde el ego, sino desde yo me amo tanto a mí que por lo tanto amo a todos los demás. Ahí estaríamos construyendo un mundo distinto. Estaríamos construyendo el jardín de niños más espectacular que podríamos ver, porque no estaríamos pensando de manera maligna del de al lado, sino en compartir desde el amor como lo hace un niño. ¿Han visto la inocencia de un niño cuando comparte? Eso es espectacular y de eso para mí se trata todo esto, de aprender a amarnos para amar al mundo, para desde ahí, desde nosotros mismos, realmente generar el cambio. El cambio se hace primero en nosotros mismos. Se nos acaba el tiempo. Jorge, mil gracias a ti, Sara, por supuesto, John, Rosa, Lili, Laura, todos los que me escucharon en vivo el día de hoy y los que me escuchan en diferido. Recuerden, por favor, que estas charlas son completamente gratis, que siempre son bienvenidos a participar. Pueden inscribirse en el link de mi perfil. También, si me hacen el favor, les agradezco, pueden inscribirse a mi canal de YouTube donde voy subiendo estas charlas. Me ayudan a tener seguidores y a que el mensaje llegue un poquito más lejos. Que ese es mi real motivo, que más gente se beneficie de estos temas que, pues, desde mi opinión son bastante importantes. Seamos fuente de amor y el mundo será distinto. Los dejo por hoy. Un abrazo inmenso y nos vemos de hoy en 8 en la próxima reunión. Una feliz noche para todos.